Señores, y este viernes, mañana, solamente faltará un mes para las elecciones presidenciales y congresuales. Así es, todo se está preparando, forma la Junta Central Electoral. Este montaje, claro, a cuenta de la Junta, garantiza que a un buen ritmo, con sus 158 juntas electorales trabajando a todo vapor. El presidente del organismo, Julio César Castaño Guzmán, aseguró que no hay ningún problema en torno al proceso electoral, por lo que en República Dominicana habrá elecciones el 5 de julio. Explicó que se trabaja en la impresión del padrón, de las boletas, se cuenta con la campaña de educación y con 222.544 personas aspirantes a ser miembros de los colegios electorales. Eso va muy bien. Tenemos las 158 juntas electorales que están trabajando a todo vapor y estamos imprimiendo las boletas tanto de las elecciones de República Dominicana como las del exterior, precisó el licenciado Julio César Castaños Guzmán. En otra información, el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, anunció este miércoles la recontratación de 7.337 maestros que fueron contratados para el año escolar 2019-2020 y esta vez continuarán su labor de enseñanza para el ciclo 2020-2021. Esto garantiza que la comunidad educativa tenga los docentes necesarios para la impartición de las clases. Dichos educadores iniciarán su labor formativa cuando inicie el próximo año lectivo, situación que dependerá del curso que tome la pandemia del COVID-19 en el país. La inversión dispuesta por el Ministerio de Educación para estos fines es de 150.412 millones que serán desembolsados mensualmente para cubrir los honorarios de los miles de facilitadores que serán recontratados. Esos profesionales iniciaron sus servicios en septiembre de 2019 y el contrato concluye en el mes en curso. El ministro de Educación informó este miércoles que contrató esos 7.000 profesores. O sea que están en eso en el Ministerio de Educación, donde tienen que retomar un poco, esforzarse un poco más, porque los estudiantes vienen con algunas lagunas que no completaron en el año escolar reciente, el último. Así es. Quiero terminar antes. Bueno. Miren, para Minú Tavares Mirabal, que es la vicepresidenta de Alianza País, no han sido debates los encuentros y presentaciones que se han realizado en la Cámara Americana de Comercio y la Asociación de Industrias, ni los que se tienen planeados en los medios de comunicación del Grupo Corripio, sino meras presentaciones, dice ella, de propaganda privilegiada de los candidatos seleccionados para ello. Dijo que lo que estamos viendo es una disminución de la democracia y un acorralamiento de los candidatos que carecen de recursos, como Guillermo Moreno, quien ha sido afectado por el predominio de fuerzas de los participantes y porque los patrocinadores son empresarios que solo desean escuchar de los temas que interesan a ellos y no a la población. Minú Tavares Mirabal participó en una entrevista en el programa ¿Y tú qué dices?, que conduce el periodista Fausto Rosario Adames en Acento Televisión. Bueno, y siguiendo con ese tema, el candidato presidencial de Alianza País, Guillermo Moreno, manifestó que es el único de los candidatos presidenciales que puede realmente enderezar el rumbo torcido impuesto al país durante décadas por negociantes de la política, al señalar que no tiene compromisos con el pasado, ni es financiado por grupos oligárquicos, corruptos, ni por el narcotráfico. He trazado una línea clara, divisoria con mis adversarios electorales que responden a las corrientes neoliberales y que han hecho del Estado un juguete en poder de élites oligárquicas
y han convertido los derechos económicos y sociales de la población en mercancías y en fuente de privilegios e injusticias, indicó Guillermo. En un discurso transmitido por televisión, Moreno desglosó los compromisos y propuestas que piensa desarrollar en caso de ser electo presidente de la República este 5 de julio, planteando la necesidad de un nuevo orden democrático para institucionalizar el país, acabar con la corrupción, detener la impunidad, proteger el medio ambiente, desarrollo económico, migración, vivienda y salud pública, entre otros temas. Manifestó que la ciudadanía tiene la oportunidad de producir un giro político, económico y social para enderezar el rumbo torcido impuesto al país durante décadas, por lo que consideró son negociantes de la política. Bueno, señores, aunque ustedes no lo crean, hay un país, y es en América Latina, donde más muertes se producen de afrodescendientes frente a Estados Unidos, más muertes en ese país. Hay un país latinoamericano donde la policía mata a muchos más afrodescendientes que en Estados Unidos, tanto en términos absolutos como proporcionalmente. La situación en Brasil es mucho peor que en Estados Unidos, le dice Rafael Alcandipani, profesor de la Facultad Getúlio Vargas y miembro del Foro Brasileño de Seguridad Pública. Si uno sigue más o menos de cerca las noticias de Brasil, encontraría noticias probablemente mucho peores que las que estamos leyendo sobre Estados Unidos, coincide Alejandro de la Fuente, director del Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas de la Universidad de Harvard. Efectivamente, según un análisis del Foro Brasileño de Seguridad Pública, casi 8 de cada 10 las víctimas fatales de la policía brasileña son afrodescendientes. Aunque representan el 55% de la población brasileña, los negros son el 75.4% de los muertos a manos de la policía, se lee en la edición del 2019 de un anuario brasileño de seguridad pública. Si uno sigue más o menos de cerca las noticias de Brasil, encontraría noticias probablemente mucho peores que las que estamos leyendo sobre Estados Unidos, coincide Alejandro de la Fuente, director del Instituto de las Investigaciones Afro-Latinoamericanas. Efectivamente, según un análisis del Foro Brasileño de Seguridad Pública, casi 8 de cada 10 las víctimas fatales de la población brasileña son afrodescendientes. ¿Qué les parece? Bueno, sí, Brasil, un país que después que, por ejemplo, en Estados Unidos se abolió la esclavitud, ellos siguieron muchos años con esclavitud y hubo de presionarse a ese país, la comunidad internacional, porque cuando se había abolido ya práctica en todos los países de América Latina, en Brasil todavía seguían con la esclavitud. Y en una forma igual o peor que aquella que se llevó en la parte sureste de Estados Unidos con los productores de algodón, donde ahí se cometieron tropelías, crímenes horrendos. Y dicen que en Brasil eso siguió y en estado peor. Sí, así hubo otros países de Europa que ya abolida la esclavitud, estamos hablando del siglo pasado. En África hacían cosas horribles, como la que hacían en el Congo belga y otros países, estos países europeos de los Países Bajos, como de una forma muy inhumana maltrataban a los negros, amputaban extremidades a niños por cualquier disparates. Bueno, Y te voy a decir, la esclavitud hacía tiempo. yo estuve en un pueblito de Portugal, en la serranía de Portugal, llamado Óbidos, donde conservan un museo de los instrumentos de tortura que se usaban en Europa en el siglo XVIII. Había uno que acostaban a la víctima, amarrado los pies y las manos atrás, y entonces le iban dando manigueta
iban estirando el cuerpo. Es una cosa terrible. Cualquiera decía que era brujo, ¿eh? Sí. Y que el diablo lo había mandado. Usted decía lo que querían Sí, que yo soy dijera. brujo, soy Porque imagínese. Bueno, mire, las bancas, tanto las bancas de apuestas como las bancas de lotería, emplean principalmente mujeres para el servicio al cliente. Y una de estas empresas, Loteca, presenta actualmente una protesta de estas empleadas que están ahí siempre exponiéndose. Y esto ellas exigen un horario más equitativo, más humano para ellas. Y en el día de hoy, pues realizaron una protesta llamando la atención tanto de la población, del Ministerio de Trabajo, así como los propietarios de esta empresa de bancas. Vamos a escuchar lo que dijeron allí. ¿Cuál es el horario que le han puesto a ustedes? De 8 a 3 de la tarde. Normal. ¿Cuál es el horario? De 8 a 3 y la de la tarde de 3 a 6 de la tarde. ¿Está usted de acuerdo a que se haga un ajuste de hora, que todas las... Estamos de acuerdo porque la mayoría de los consorcios tienen un horario justo, menos nosotras. Okay. Y nosotras queremos que sea en igualdad, porque nosotras no tenemos que pagar por esta COVID-19, claro, porque nosotras no somos culpables de que la pandemia... Esta es la injusticia que están haciendo. La injusticia que están haciendo con nosotros. Que nos lo pongan de parte en parte, mitad con mitad. 5 horas y 5 horas. El día entero ahí metido. A la de la tarde llegaron burlando. Mira, que algunas de las tarde llegaron riéndose, y eso es una burla. Burlándose de nosotras. Y ellos no nos consideran, porque ellos siempre tienen preferencia con nosotras de la mañana, y es un abuso trabajar 8 horas y ellas 3 horas solamente. Y estamos cobrando el mismo sueldo.